Damos gracias a Dios que estás ya conectado. Tuvimos algunos inconvenientes para poder dar inicio en esta transmisión, pero estamos contentos. Yo quisiera que ahí en tu casa, en el lugar en donde te encuentras, o simple y sencillamente si estás ahí en tu recámara o en tu sala, puedas conectarte con el Señor. Entonces, conectarnos con el Señor a través de un tiempo de oración. Quisiera que inclinaras tu rostro, pusieras ahí en lo que el piano está ministrando aquí, en el estudio, y de esta manera puedas ahí tú reflexionar. Si me ayudas de favor, Emi, con el piano le puedas oír un poquito. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que puedes guiar nuestros pasos en este camino. El día de hoy, Señor, queremos disponernos a escudriñar de tu palabra. Pero de lo más importante, Señor, es que esa palabra pueda edificarnos, pueda fortalecernos, pueda guiarnos hacia el destino que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que ese camino es seguro, que ese camino no nos va a hacer tropezar o volver atrás, sino que tiene un objetivo, Señor. Como en algún momento tu Hijo Jesucristo tuvo un objetivo al allanar ese camino, porque tu palabra dice, Señor, que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y el día de hoy, Señor, nos disponemos a escudriñar de tu palabra en ese caminar. Te doy gracias por los que ya están conectados, por los que ya están haciendo su grupo en este momento, por los que estuvieron esperando y están al pendiente, Señor, de esta en línea. Te doy gracias, Señor Jesús, porque sé que la palabra hoy nos va a edificar, nos va a guiar, nos va a fortalecer en el camino correcto, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones. Haz cambiar nuestro pensamiento, Señor. Haznos volver a ti, Señor. Que esta palabra sea un consejo, Señor, a nuestras vidas, y que no solamente quede en nuestro corazón plasmado, sino que podamos ejecutar esta palabra, ejercitarla, y más importante, Señor, hacerla notar a nuestros familiares, hacerla conocer a nuestros hijos y a nuestras generaciones, si aún tú no vinieras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana hemos puesto por título nosotros con relación al camino, cómo permanecer en el camino, cómo seguir en el camino, y más bien cómo nosotros debemos lograr estar en él. Quiero llevarlos a Deuteronomio 5:33. Dice la Biblia: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y aquí nos está hablando en Deuteronomio 5:33 algunas cosas importantes con relación al camino. Nos hemos percatado que en estos tiempos los hábitos han venido cambiando. Han venido cambiando nuestras disciplinas, han venido cambiando nuestra manera de trabajar, de trasladarnos. También han cambiado en nuestro trabajo, para aquellos que hacen trabajo en casa. Nuestras reuniones han venido cambiando. Yo he estado siendo sorprendido porque al final de esta pandemia no sabemos cómo van a cambiar las normas, qué reglas se van a establecer, pero estoy seguro que se están reflejando algunos convenientes e inconvenientes, ¿verdad? Convenientes, por ejemplo, pudiera yo decir en el trabajo, que las empresas que estuvieron haciendo trabajo en casa, dejando a los empleados, pues bueno, entonces ya no van a gastar luz, ya no van a gastar teléfono, ya no van a gastar internet, sino que el empleado estará gastando todo eso y tiene que seguir. El tema es que tiene que acomodarse el empleado a esas nuevas reglas. Entonces nos estamos percatando que el empresario a lo mejor
en un futuro algunas empresas, no digo todas, optarán por decir: no necesito unas oficinas. Lo que necesitamos es tener empleados que tengan el perfil, es decir, que tengan internet en casa, que tengan una oficina, que tengan habilidades para estar en casa, y desde ahí ellos puedan trabajar lo que nosotros empresarios necesitamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes nosotros acudíamos a que se estableciera un proceso, es decir, te levantabas muy temprano, eran las 6 de la mañana, estabas alistándote, te bañabas, salías a las 7 de la mañana y llegabas a tu trabajo a las 8. Y estabas en tu oficina y llegabas a las 8 y te dedicabas, abrías tu correo y todo. Ahora tal vez eso cambie. Hoy en día a lo mejor te levantas a las 6 de la mañana y entonces me decía un buen amigo: hoy en la mañana me da tiempo hasta de ver parte de mi serie favorita de 6 a 7, y a las 7 ya estoy listo y a las 8 estoy conectado desde mi casa. Entonces eso me hizo reflexionar que el camino es el camino, es decir, el proceso de trabajar va a ser el mismo, pero el caminar está cambiando ciertos hábitos. Eso me hizo reflexionar que nosotros como iglesia debemos de tener cuidado en estos tiempos de no entrar en procesos de confusión. Yo le he estado pidiendo al Señor la dirección para ver cómo vamos a proceder con la iglesia en el futuro, porque realmente estamos en una transición, la transición de los procesos. Yo no sé si vamos a tener que tener estudios en lugar de auditorios macros, ¿no? A lo mejor antes pensarías: yo voy a tener un auditorio para 5,000 personas. Y hoy en día ya eso va a ser obsoleto. Tendrás que tener un gran estudio con muy pocas butacas tal vez, pero con toda la infraestructura tecnológica para poder llegar a mucho más personas. Eso es muy probable que tenga que suceder y va a quedar guardado en este video y en esta presentación de hoy. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de cuidar ciertos aspectos de mantenernos en el camino. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Mira, Deuteronomio 5:33 solamente nos marca algunas cosas de las que nosotros tenemos que cuidar para seguir a Cristo. Entre ellas dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Número 1, debemos permanecer en el camino. Eso es de lo más importante en la prédica de hoy. Tienes que seguir. Si alguien te acompaña o estás solo, yo te diría: tienes que seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Tenemos que seguirlo. Ciertamente hoy en día estamos envueltos de muchos distractores. Es probable que ahorita estés conectado en la prédica, pero a lo mejor ya te sientas un poco holgado y que dices: tengo que cambiarle. Así como normalmente resbalamos el dedo para ver el Facebook o ver tu plataforma que más te agrade, y entonces tardas 1, 2, 3 segundos y le cambias. 1, 2, 3, 4 segundos y le vuelves a cambiar. 1, 2, 3 y a lo mejor le das like. No sé si la prédica se vaya a acomodar a eso en el futuro. Yo espero que no. Siquiera tienes que permanecer en el camino, escuchando la palabra, congregándote cuando se te convoque que tienes que congregarte. ¿Por qué? Porque eso es seguir en el camino. Por eso dice: Jesucristo ya trazó ese camino. Ahora sigamos leyendo: para que vivan, 1, prosperen, 2 y 3, y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Se me hace una palabra profética para nuestros tiempos. Es una tierra en la que nosotros tenemos que conquistar, pero también vamos a padecer. Hemos podido ver de manera triste, hemos perdido algunos familiares, de manera triste tal vez hemos padecido y quedarnos sin empleo. De manera triste hemos estado recibiendo malas noticias. Doy gracias a Dios porque hoy en día, si yo pregunto a la gente, de 10 personas, solamente una ve noticias. O sea, 9 han dejado de ver noticias. Y eso nos está ayudando a salir adelante. Solamente obedecemos las reglas
es decir, lo que se te indica para que te sigas cuidando acerca de esta enfermedad. Pero lo más importante, nosotros tenemos que seguir en el camino. Por eso quiero llevarte a lo primero. En Deuteronomio 31:8 dice así: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ojo, nunca te dejará, ni te abandonará. No temas ni te desanimes. En este versículo nosotros podemos ver que si seguimos en el camino, número uno, el Señor nunca nos va a dejar. Pero tienes que seguir en el camino para que el Señor no te deje. Si tú te sales del camino, tú pudieras decir, pero ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no han funcionado las cosas? Porque no estás en el camino. Sencillo. Si estás en el camino todos los días, estoy seguro que no vas a padecer. Pero si estás fuera del camino, es decir, si te gusta el fin de semana la parranda, el pecado, las cosas oscuras en donde nadie te ve, entonces estás fuera del camino. Por consiguiente, el día de mañana o pasado mañana las cosas no te van a salir bien. Es como un efecto de consecuencia por nuestro comportamiento. Una persona que consume demasiados azúcares va a tener un problema en la sangre. Es la consecuencia de su decisión y de sus actos. Una persona que decide beber demasiado va a cobrarle la factura a su órgano, su hígado. Y pudiera decir, ay, el Señor fue malo. No, no es malo. Lo único es que nosotros decidimos estar fuera del camino. Aquí nos anima en Deuteronomio 31:8 a permanecer en el camino, permanecer en tu iglesia, a estar plantado. Hace 8 días predicaba yo de eso, que uno tiene que estar plantado para que uno pueda crecer, florecer y dar fruto. Pero si uno está separado de las aguas, va a ser difícil que nosotros logremos crecer y dar fruto. Por eso aquí la Biblia nos dice que Él estará al frente de nosotros, que nunca nos dejará y que lo siguiente, no te desanimes. Pudiéramos estar en el camino, pero pudieras sentir ciertas horas cuando tú vas a un lugar, a una caminata, tú pudieras sentirte al inicio muy fresco. Hiciéramos una caminata, imaginemos, de 8 horas. A lo mejor las primeras 2 horas sentiríamos frescura, alegría, gozo, de que estamos viendo una panorámica muy linda. Pero las siguientes 3, 4, 5 horas, probablemente tú sientas sed. Probablemente en ese momento el calor sea diferente y tu cuerpo sienta una diferencia fisiológica. Y pudieras a lo mejor hasta decir, yo creo que no subimos hasta arriba, mejor nos quedamos ya aquí. Aquí estamos cómodos, miren la panorámica. Yo te diría, no, tenemos que seguir en el camino. Por eso es importante que seamos buenos administradores en el tiempo en el que estamos en el camino. Si llevas un poco de agua, pues consume lo necesario, no tomes más. Porque es muy probable que en la hora 6, 7 y 8 necesite más tu cuerpo para poderse sostener. Entonces, con esto yo quiero motivarlos a que si siguiéramos ese ejemplo de la caminata y que debemos ser buenos administradores en el camino, tenemos que cuidar los recursos. Y a veces te llegan los recursos económicos y gastas extra o te das un lujito, pudiéramos decirlo así. Pero conste que a lo mejor esa decisión te vaya a costar un poco más en el futuro. Sin embargo, nosotros debemos de cuidar todo ello. Si estás en el camino, sientes mucho calor, el Señor va a estar contigo. Tarde que temprano te dará un lugar, una sombra a donde te refresques y tomes aire. Por eso es lo que está diciendo la Biblia, yo permaneceré contigo en el camino. Quiero llevarte a otro versículo, está en Salmo 119, 133. El Señor dice así, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad, el pecado, el mal. Si tú le pides al Señor y estás en el camino, Señor, guíame en tu camino, al destino en el que vamos,
A veces pudiéramos decir, si estás en esa caminata, pudieras ver la vereda y a veces como que ya los matorrales se vuelven así y se cierra el camino. Me ha tocado hacer esas caminatas en el campo. No sabes si es a la izquierda o a la derecha, o te sostienes al centro y aunque tengas que quitar las ramas para seguir en el camino. Yo te diría, tenemos que permanecer en el camino y tal vez tengas que allanar, cortar, sacar, romper las ramas para poder descubrir la vereda. Pero esas son las pruebas que nosotros tenemos durante el camino. Es como esta. Me da mucho gusto que algunas personas, aunque ha sido difícil este tiempo en lo económico, han buscado la forma. Le han dicho al Señor: Señor, dame la habilidad, mi fortaleza, de los dones que yo tengo, los voy a echar a andar para generar un ingreso. Y entonces han sacado negocios aleatorios, aunque no están empleándose en su profesión. Pero tienen negocios aleatorios en los que ellos han puesto sus dones en un proyecto. Doy gracias a Dios y bendecimos a esos amigos que nos están escuchando y que nos han dicho: gracias a Dios, tengo un autoempleo. Es decir, Dios nos da los dones, las herramientas para salir adelante en ese camino. Y entonces lo que estamos haciendo, eso bajado a nuestra vida real, estamos haciendo un lado las ramas que no nos permiten ver claramente a dónde está el camino. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, guía mis pasos, como decía el salmista David. Otro versículo que quiero compartirles el día de hoy está en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la Biblia: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros estuviéramos en ese ejercicio de que decidimos hacer una caminata de 8 horas hacia la montaña y pudiéramos a lo mejor llegar en un momento en donde ya no hay, nos tomó la tarde por sorpresa, dice la Biblia que en ese camino el Señor y nosotros también somos luz. Por eso nos recuerda, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando habla de no andar en las tinieblas, antes de que no andes por lo oscurito, en donde nadie te ve. No, el Señor ahí también va a estar contigo. Y es muy probable que todavía a través de su Espíritu te esté recordando: tú no tienes nada que hacer aquí en las tinieblas, porque tú eres luz. Pero en ocasiones insistimos en ese pecado. Nos gusta la mala vida, nos gusta el pecado. Y esa es la razón que en un futuro vas a sufrir las consecuencias. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Si nosotros seguimos insistiendo en andar en lo oscurito, muy probablemente seas devorado, porque dice la Biblia que el enemigo es como un león rugiente tratando y buscando a quien devorar. Entonces, si estás en la luz, va a ser difícil que te trate de devorar en la luz. Si estás en el camino, va a ser difícil que te trate de devorar en el camino. Porque ahí dice el Señor que está con nosotros, frente a nosotros. No dice que va a estar atrás, respaldándose hacia atrás de ti. No, dice que va a estar adelante de ti. No va a estar atrás. Que no te sorprende el enemigo cuando estás en las tinieblas, porque muy probablemente ahí puedas perder la batalla. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:5 que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La perseverancia es algo que nos tiene que identificar como personas. La perseverancia es un fruto, es una acción. Nosotros no podemos volver atrás, tenemos que seguir. Si estás con alguien, dile: tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, no puedes decir: ya voy a parar todo. Yo te diría: no pares, porque es parar en el camino y quedarte estancado ahí.
Tú no puedes agarrar y decir, el Señor te ha dejado ciertos proyectos ahí y te ha delegado ciertas actividades y te ha dado ciertos dones y te ha dado los recursos. Parece que me estoy hablando a mí. Pero el Señor nos da todo para que nosotros hagamos su proyecto, porque no es tu proyecto, es un proyecto que Dios ya puso para ti. Y no puedes agarrar y decir, ya me fastidié, voy a dejar aquí todo y ahí nos vemos, agarro mis canicas, ahí jueguen ustedes. No puedes hacer eso. Si estás en el camino, tienes que seguir. Como Cristo perseveró. Deuteronomio 3:4, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el camino. Dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Voy a tratar muchos puntos importantes en este versículo. El primero, no seas idólatra. Debes de dejar a tus ídolos. Por eso dice, rinde culto solamente al Señor. Ya eso de tus estampas, ya eso de tus imágenes, ya eso de tus santos, aquí habla la Biblia. En Deuteronomio 13:4, que solamente al Señor debes rendir culto, porque Él es el que te da la vida. Lo demás, en algún momento fue una ovación, y a lo mejor se creó de ese personaje un santo, o se creó una imagen, pero humanamente estuvo aquí. Pero el único al que nos debemos la vida todos los días es a Dios. Por eso entonces aquí en este versículo dice, si estás en el camino solamente debes seguir a Dios y rendirle culto solamente a Él. La otra cosa que quiero hablar aquí es, cumple sus mandamientos y obedécelo. Si tú estás dispuesto a seguir en el camino, tenemos que hacer ello. Obedecerlo a todo, sus mandamientos y todo lo que nos indica su palabra. Y por último, y no menos importante, sírvele. Otra vez, sírvele. Tienes que servir. Es como un objeto, un vaso. Sí, la Biblia dice que somos como objetos de barro. Decimos, Señor, moldéame, quebrántame, hazme algo nuevo. Sí, pero ¿de qué sirve de que Él haga un arte precioso si finalmente va a estar en un aparador? No tendría chiste. A veces vamos a la iglesia, nos quebrantamos, nos rompemos, sentimos al Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, pero no sirves. Qué triste, dirían los jóvenes. Y el Señor diría, no vale la pena invertir mi tiempo en algo que va a estar obsoleto o va a estar parado. Para aquellos que tienen dones. Si tú tienes un don, deberías servirle con ese don al Señor. Porque entonces si no serás como aquel que le entregó el denario, tuvo miedo, lo guardó y entonces cuando regresó el jefe dijo, ¿qué has hecho con ese denario? Y dijo, no he hecho nada, yo tuve miedo por tu manera de ser. Preferí mejor guardarlo, ocultarlo, pero aquí está íntegro, te lo regreso. Y dijo, hey, eres muy malo administrando, eres de lo peor, porque por lo menos debiste haberlo llevado al banco. ¿Qué te diría entonces de tus dones? ¿Estás sirviendo en el camino o estás obsoleto o estás parado? Porque si no estás predicando, déjame decirte que estás parado. Si tú no estás haciendo la obra del Señor con tus dones, entonces te diría, estás parado. Y el Señor te lo va a demandar. Por eso dice, sírvele. Y no solamente eso, voy con la cuarta, sé fiel. No solamente, voy a servirle esta semana, voy a ponerme a orar, me voy a conectar todos los días con el pastor, voy a estar al pendiente en mi canal con la Fuente Church. Sí, eso está correcto. Pero dice, sé fiel. Y sé fiel a la iglesia, sé fiel al pastor, sé fiel a la Fuente Church, sé fiel. No puedes agarrar y decir, me voy a conectar más tarde a ver a qué hora puedo. Ahorita estamos como a prueba, no sé cuántos se conectaron. Pero si tú la ves después, es que tus hábitos están cambiando y la ves cuando puedes, cuando te quedó un tiempo extra.
no cuando decidiste tomar el hábito de seguir adelante y seguir caminando. Vaya que los que estamos conectados y estamos haciendo un esfuerzo por estar en la hora y que estás esperando, ya se conectaron, excelente, gloria a Dios por tu vida, me da gusto por los que están en este tiempo. Pero para aquellos que se hacen todas sus actividades y la ven en la noche o a tal otra hora, diría, ten cuidado, porque entonces tus hábitos cambiaron de buscar al Señor. Reflexiona en eso, y si te está pegando la palabra, pues ¿qué te digo yo? ¿Cómo te puedo ayudar? El Señor dice que seamos fieles, ¿ok? Vamos a la siguiente, Mateo 10:38, casi estoy por terminar. Dice, y el que toma su cruz y me sigue, dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar la cruz significa, a veces pensamos que es sacrificio. A veces pensamos que, la cruz estaba muy pesada la que llevaba Jesús en la espalda. Él ya la cargó. Ojo, Él ya la cargó, ya la sufrió, ya la plantó, en esa murió Él. Y lo único que está diciendo es, yo morí por ti en esa cruz. No tienes que cargar la cruz físicamente. Lo que te está diciendo es que en la cruz quedó tu pecado. Quedó la inmoralidad sexual, el adulterio, la idolatría, las borracheras, las mentiras, el sentimiento de culpa, los pactos con la muerte, los pactos de sangre, quedó la brujería, la hechicería, la maldad. Eso quedó en la cruz. Ya sufrió Jesús ahí en la cruz por ese mal. Lo único que está diciendo este versículo es que te recuerdes que Él ya pagó, que tienes que cargar con eso, de decir, el Señor, que tienes que cargar con esa reflexión de que Jesucristo murió en la cruz por ese pecado y que tú tienes que serle fiel a Él, a Jesucristo, porque Él ya murió en la cruz. Eso es seguir al Señor, y que dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no toma eso como una referencia de perdón y me sigue, no es digno de mí. Yo me acuerdo de mi pasado, pero sé que Jesucristo murió en la cruz. Y por ese pasado horrible que tuve, yo he decidido seguir a Jesús y le voy a ser fiel. Pero no por ello voy a seguir pecando en ese pecado que en algún momento yo hice. Porque entonces eso es no ser digno del Señor. Termino. Marcos 8:34. Seguir en el camino significa que si hay alguien que nos está dirigiendo en ese camino, tenemos que seguir. Yo quiero seguir el ejemplo de la caminata de 8 horas. Ya estamos ahí, hay un instructor que nos va guiando para no caer, para no resbalar, para tomar las piedras firmes y no caigas. Ese es el pastor en este ejemplo. Pero aquel que no escucha, que pisa por donde quiere, que toma una vereda corta, aquel que desobedece y dice, no, yo me voy por acá, está más fácil, me voy a agarrar de las ramas, voy a recortar, me voy a ahorrar esta curva. ¿No les ha pasado eso cuando van a una caminata que desobedecen? Bueno, dice la Biblia al respecto, Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Es decir, que alguien, si yo dijera en el camino, hey, aquellos que quieren realmente subir esta caminata de 8 horas, tienen que escuchar mi voz, seguirme, seguir todas las instrucciones para que no vayan a caer o causar un accidente. Tienen que cuidar de su vida y obedezcan. La desobediencia es un pecado. Si desobedecen, no son dignos de esta caminata. Qué duro, ¿verdad? Que el Señor nos diga, no eres digno de este camino. Por eso en Gálatas 5:25, ¿cómo vamos a seguir en el camino? El Espíritu es padrísimo tenerlo con nosotros. ¿No les ha sucedido que iban por ahí a un tal destino en la carretera y de repente, ¡pum!, se dieron cuenta que hubo un gran accidente? Que si ustedes
si hubieran adelantado, hubieran decidido antes, hubieran sido parte de ese accidente. Pero el Espíritu los detuvo. Y así nosotros debemos cuidar nuestra relación con el Espíritu para mantener en el camino, para mantenernos en el camino. Dice la Biblia en Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ojo, ¿qué es lo que nos da vida? Dice la Biblia, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús es importante en nuestra vida para estar en el camino, pero aquí nos dice quién nos va a guiar, qué es lo otro. Es decir, el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y recuerdo cuando Jesús estaba con los discípulos y les dijo, es mejor que yo esté a la diestra del Padre porque el Espíritu estará con ustedes para guiarlos y para consolarlos. Dos cosas que el Espíritu Santo hace en todo tiempo con los que estamos en el camino. Por eso, hoy estamos comprometidos a cerrar en el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Imitar a Dios. Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imitar a Dios en el camino es cuando tú estás en la caminata de 8 horas y ves cómo el maestro, el guía, va subiendo y va poniendo sus pies uno a uno en las piedras, en las montañas, de dónde se va tomando para estar fijo y no resbalar. ¿Qué camino traza en la vereda para poder llegar al siguiente punto? Eso es importante, imitar a Dios. Y imitarlo nos lleva a que a veces decimos, es que yo quiero, mi pastor no es de lo peor, cometió tal pecado. Es que no estamos imitando al pastor. Si estamos conectados con el Señor nos va a ver errores humanos, incluso hasta en los pastores. A veces yo digo, Señor, mi testimonio a veces estorba, Padre, pero cada día perfecciona tu obra en mi vida para que seamos mejores pastores, para que seamos un vivo ejemplo, Señor, de lo que tú quieres que seamos siempre y que nos puedan imitar. Si Dios nos bendice y nos prospera en este caminar, yo quiero que tú también seas prosperado en este caminar. No padezcas, porque seguimos adelante en el Señor. Dice en Salmo 128:1, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y dice en Juan 12:26, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Con esto quiero terminar el día de hoy. Sabemos que ¿qué es la honra? La honra es cuando pude sentirme honrado en esta semana, cuando una familia nos recibió y estábamos pasando un tiempo especial, y entonces puso en la mesa un souvenir que nosotros en la clínica regalamos en enero o en diciembre. Ese souvenir habla acerca de que nosotros deseamos que tengan la mejor sonrisa y que la mejor sonrisa de la vida es la que Dios nos hace sentir. Y cuando la puso en la mesa yo me sentí honrado. Dije, wow, usted sabe honrar a las personas con las que te acercas. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas buenas te sientes honrado. El Señor por eso aquí está hablando y dice, quien quiera servirme debe seguirme. Vuelvo a la caminata. Quien debe seguir, quien quiere servir, debe seguir. Por 1, 2, y donde yo esté, allí también tiene que estar. Entonces, cierra y dice, y quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Quieres sentirte honrado por el Señor? Ahí en donde tú estás, quisiera invitarte a que cierres tus ojos. Y mientras el piano está tocando, tú puedas decirle al Señor, Señor, me imagino en esta caminata. Siento que mi vida es así, que a veces me llego a tropezar, me llego a resbalar, porque no te obedezco. No obedezco al guía. A veces las cosas no me salen bien
quiero cortar la brecha y me equivoco, me rasguño, las ramas por allá me espinaron porque desobedecí. Pero con este último versículo, Señor, me haces entender que si yo quiero seguirte o si quiero servirte, debo seguirte. Seguir todas las indicaciones en el camino, seguir todas las pautas, los tiempos de descanso, el ser buenos administradores, pero debo de seguir. En este camino, Señor, nos hemos sentido asoleados, nos hemos sentido con sed, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido con ganas de dejar todo. Pero perdónanos, Señor, porque tu palabra nos ha dicho hoy: el que quiera seguirme, que tome su cruz. Y a veces hemos soltado eso, Señor, nos hemos olvidado del pacto que hiciste en la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor. Hoy deseamos, Señor, permanecer en el camino, escuchar tus instrucciones del Espíritu Santo, que es quien nos guía, para que nosotros logremos seguir adelante. Señor, si no te hemos servido, perdónanos. Te servimos una semana sí, una semana no. Nos desconectamos de tu presencia, cuando deberíamos estar conectadísimos en todo momento. Perdónanos, Señor, porque hay momentos en los que nos sentamos, nos acomodamos en el camino, mientras el equipo sigue. Después yo me pierdo. Perdónanos, Señor, porque en esta caminata a veces no somos dignos de ti, Señor, al no obedecerte. Regresamos al pasado, rendimos culto a los ídolos, regresamos al alcohol, regresamos a las malas actitudes, regresamos al fumar, regresamos a todo aquello que nos hace daño al cuerpo, y luego decimos: ¿por qué me he enfermado, Señor, si sigo tu camino? Cuando no obedecemos. Perdónanos, Señor. Hoy quiero entregarme a ti, Señor, y quiero que mi vida cambie a partir de este momento. Me rindo a ti, Señor, pidiéndote perdón y creyendo, Señor, que mi mañana y que en este momento, mi hoy, mi presente será diferente. Hoy reconozco que tu Hijo Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que sin Él no podré irte a ver, Señor. Perdóname, Señor. Hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, y quiero renovar este pacto, Señor, para seguir adelante en este camino. Guíame a través de tu Espíritu, Señor, y que tu Hijo Jesús, quien me salvó y me rescató, siempre esté presente en mi mente y en mi corazón para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te agradó esta prédica, por favor dale like, por favor suscríbete a nuestro canal, comparte esta información, tal vez rescates del mal camino a otros y recibe todos los beneficios de nuestros canales. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que tu nuevo camino lo guíe Jesús y su Espíritu Santo. Bendiciones, que tengas una excelente semana.